Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Me ayudan ya encendiendo su cámara? Buenos días a todos. Ok, muy buenos días. Por favor, las personas que están faltando, encender su cámara. Estoy esperando. Ya, por favor, vamos a iniciar. Nuevamente, muy buenos días. Esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio ya el día de hoy a la clase de planeación de rutas. Por favor, me ayudan contestando a la lista. Señor Darwin Castro. Presente, buenos días. Buenos días, Darwin. Macías Madeline. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Mieles Johnny. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, todos? Morán Genaro. Morán Genaro. Olvera Génesis. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, gracias. Padilla Franklin. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, listo. Peralta Andrea. Peralta Andrea. Hay algunas faltas de Andrea. Pita Maylin. Buenos días, ingeniero. Presente. Listo, gracias. Buen día. A ver, Ramírez Galo. Buen día, presente. Buen día, gracias. Rendón Lady. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Rosales Heidi. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Torres Evelyn. Torres Evelyn. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Vera Yuleisi. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Jaguar Luis. Buen día, ingeniero, presente. Ok, listo, gracias, buen día. Y Zamora Saída. Buen día, ingeniero Cruz, presente. Buenos días. Ok, solamente está ausente Andrea Peralta y Morán Genaro. ¿Ya? Ingeniero, Andrea sí está en el Zoom. Ahí hay un... Sí, miro Peralta, alegría. No sé si me está escuchando o tiene algún problema con internet, seguramente. Gracias, no me había percatado. Parece que es como que si estuviera recién conectando. No sé si me escucha. A ver, necesito que enciendan su cámara, Maylin, Johnny, todos quienes tienen apagada su cámara. Necesito que enciendan la Ingeniero, cámara. ingeniero, que estoy trabajando ahorita, por eso no la he podido encender, pero yo estoy aquí atento con los audífonos. Ya, bueno, eso espero.
A ver, déjenme tomarles la captura. Maylin, que lo encendemos igual. Saída. Sí, ingeniero, sí tengo la luz, activada la cámara. No, a ver. Bueno, está. Solamente está su audio. Está apagada su cámara. No, ingeniero, estoy No es mi internet. Bueno, a ver. encendida. Maylin, ahí está encendida, pero se está enfocando a otra parte. A ver, Maylin, la cámara. Necesito que enciendan, por favor, los. Bueno, Johnny ya me dice que es por tema de su trabajo el día de hoy. Pero los demás necesito que permanezcan la cámara encendida. Recuerden que ya debemos acostumbrarnos a la forma presencial. Déjenme guardar la foto nada más. Ustedes también lo ven. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura que veníamos revisando dentro de los diferentes elementos para la operación de una ruta de transporte público. Permítanme compartirles la pantalla. Ok, con ustedes, a ver, llegamos hasta la capacidad vehicular, ¿verdad? ¿En qué parte llegamos? Hasta la capacidad vehicular. A ver quién me recuerda. Y los dos tipos de rutas que teníamos. ¿Cuáles teníamos? ¿Qué tipos de rutas? Radial, Diametral y radial. Ya, ¿de qué se trataba la radial y de qué se trataba la diametral? La diametral es la que va de un punto a otro punto con cada una que tiene una estación o base en la cual se queda esperando el siguiente turno. Y la radial es la que sale de un punto, sigue una ruta y luego regresa al mismo punto donde salió. De salida. Muchas gracias. ¿Cuántos escenarios de operación teníamos? Perdón, ingeniero. ¿Cuántos escenarios de operación teníamos? Operación. Sí, los escenarios de operación de la flota. 3. ¿De qué se trataba cada uno? De la capacidad vehicular de su ingeniero. No, de los escenarios de operación aquí. Escenarios de operación de la flota. Teníamos 3 escenarios. ¿De qué se trataba cada uno de ellos? ¿Quién se recuerda? eran 3. Ya. El parqueadero propio, el segundo es terminal de despacho y el tercero es operación de la flota, escenarios de operación de la flota. Ya, bueno, ok. ¿Qué más teníamos? ¿Qué era la sección de máxima demanda? ¿Cómo se representaba? Era el punto dentro de una ruta donde se tiene la mayor cantidad de usuarios. Ya, perfecto, listo. ¿Cómo La estaba, SMD me parece que es. cómo estaba representado la sección de máxima demanda? O sea, es decir, ¿cuál es lo que representa? SMD. Ya, correcto, pero era la volumen de, El volumen de pasajeros. volumen de diseño. Ya, ¿qué La más? Volumen capacidad de es. diseño. ¿Y qué más teníamos? La capacidad vehicular. ¿Cómo obteníamos la capacidad vehicular? Calculando lo que es el número de asientos con lo que es la fórmula de los de pasajeros de pie, que es de 6 por metro cuadrado.
A ver, de nuevo, ¿puede repetirme, Frankie? Sí, ingeniero. Para calcular lo que es la capacidad de un bus, Ya, se calcula primero tomando en cuenta los asientos de los pasajeros, agregándole lo que es el espacio que puede ir los pasajeros de pie, que de la fórmula estándar que usted me enseñó, viene a ser 6 pasajeros por cada metro cuadrado. ya, correcto, ahora sí. Ya no se olvidarán, pero que es pasajero, el número de asientos más, ahí sí el producto entre el espacio disponible por 6, es decir, un estándar de 6 pasajeros por metro cuadrado. ¿Ok? Listo, vamos a continuar revisando y ahora lo que nos corresponde es el factor de ocupación. Ya, este factor de ocupación está denotado por la letra A minúscula. ¿Ok? Este factor de ocupación básicamente resulta de dividir el número de usuarios que están a bordo, es decir, dentro de la unidad de transporte público, sobre la capacidad vehicular. Entonces, para nuestro caso, nosotros conocemos ya lo que es la capacidad vehicular, ¿ya? Entonces necesitamos ir conociendo esto, los usuarios que vamos teniendo a bordo dentro de la unidad, es decir, los que se encuentran dentro, ¿ok? ¿Cómo vamos a ir obteniendo este factor de ocupación? Justamente en cada una de las paradas donde sabemos que se van a subir o que se van a bajar pasajeros, ¿ya? Básicamente para poder obtener este factor de ocupación, vamos a tener de hecho factores de ocupación por cada una de las paradas y un factor de ocupación ya luego un promedio general. Entonces, para tener una referencia, les voy a hacer algo muy breve. Esta parte. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a tener una representación es, en este caso, a ver, permítanme dibujarles así rápidamente. Suben pasajeros que se bajan y abordan. Esto se fue muy distorsionado. Ya, a ver, más o menos para tener una referencia, ¿ya? Entonces yo aquí voy a decir las paradas que justamente tengo, es decir, aquí las paradas, ¿ok? Voy a tener parada 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de paradas que tenga yo durante el recorrido. Aquí voy a tener los pasajeros que se suben, ¿ok? Acá voy a tener los pasajeros que se bajan, ¿ya? Y aquí voy a tener los pasajeros. Ah, me faltó uno más. Falta una columna más. Ya. Voy a tener los pasajeros a bordo, ¿sí? Y acá voy a tener justamente el factor de ocupación o representado por la letra A. ¿Ok? Entonces repito. Cada una de las paradas voy a tener acá, que voy a tener los pasajeros que se suben, los pasajeros que se bajan, los pasajeros a bordo y el factor de ocupación. Entonces, dentro de cada una de las paradas, ejemplo, ¿no es cierto? Generalmente en la parada 1 es donde se van solamente a subir, no se va a bajar ningún pasajero. Entonces, ejemplo, yo digo que aquí se suben 10 pasajeros, ¿ok? Obviamente aquí no se van a bajar nadie, 0. Entonces, ¿cuántos pasajeros a bordo yo tendré aquí? Tendré 10, ¿ok? Ya, entonces, para sacar el factor de ocupación dentro de esta parada. Entonces yo voy acá a la fórmula que me dice que el factor de ocupación es igual al volumen de los pasajeros que están a bordo sobre la capacidad vehicular. Entonces yo digo, ¿no? Factor de ocupación, pasajeros que están a bordo, me dice que son 10, ¿ya? Y la capacidad vehicular
estamos trabajando con 75, me parece, ¿no? Bueno, trabajemos con capacidad vehicular es igual a 75. ¿Ya? Entonces yo digo eso. Entonces, 10 sobre 75, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 10 sobre 75? 0.13. 0.13. Me van verificando todo ya. 0.13. Ok, a ver. Este es el valor que a ustedes les va a resultar, ¿no es cierto? De dividir 10 sobre 75. Ahora, ojo aquí. El factor de ocupación para la representación, para poder ubicarlo acá, debe estar expresado en porcentaje, pero para la representación. En otros casos, donde vamos a utilizar la fórmula, dentro de una fórmula se va a hallar el factor de ocupación, se va a manejar con este dato, es decir, con 0.3, no con el valor de porcentaje. Entonces, este cálculo me permite, obviamente, a mí saber que es 0.3, pero ya para cuestiones de saber, ¿no es cierto?, cuál es justamente el valor que representa esto del 100%, entonces esto tengo que multiplicarlo por 100, ¿ya? Entonces a esto, 13%. exacto, sería 13%, ¿ok? Es decir, yo digo que el factor de ocupación en esa parada, en ese trayecto de la unidad es del 13%. ¿Ya? Ok, así vamos con cada una de las siguientes paradas. Entonces recuerden que yo tengo aquí 10 pasajeros a bordo. Entonces acá puedo decir que se subieron 12. Ok, digo que se subieron 12 y que se bajaron 2. Entonces, recuerden, yo tenía 10 pasajeros que estaban ya dentro de la unidad. Sumo estos 12, ¿cuántos serían? 20, 22, ¿no es cierto? 22. Menos 2, serían 20. 20. ¿Ok? Ya. Igual, de igual manera, entonces, ustedes van a sacar acá el factor de ocupación, ¿ya? Pero ahora ya no es con 10, ahora es con 20 sobre 75. ¿Cuánto le sale? 0.26. 0,26. 0.26, asimismo esto lo multiplican por el 100%. ¿Cuánto les da? 26%. 26%. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. ¿Podría ser tomado a 27 tal vez? Porque sale 0,26667 al final. Entonces, como en cuestión de cerrar y Bueno, claro, sí es porque al verdad. final de la Porque suma, cerrar decimales. Como redondear. exactamente, porque al final a veces uno puede, y por esos decimales que está, puede salir que no se cierra al 100%, sino que queda con un margen Está de... bien. Error. Depende, ¿no es cierto? Si trabajamos con solamente 2 decimales, como estoy en este momento, entonces tendría que subir al inmediato superior. Si yo trabajo, en este caso, yo digo, ¿no es cierto? 26 punto, ¿cuánto me dicen? 6,667. Ese es el total del Claro. Entonces ahí yo tendría que aproximarle, ¿no es cierto?, a 27. Si yo trabajo solo en 2 decimales. Exacto. Perdón, en 2 cifras. Si yo trabajo acá con ya decimales, ahí entonces ahí sí puedo ubicar esto. ¿Ya? Entonces eso dependerá de los decimales que yo trabaje. Sobre todo esto, si lo realizan en Excel, no hay problema. El problema es cuando lo realizamos así manualmente, entonces ahí sí necesitamos luego ir realizando la sumatoria. ¿Ok? Entonces, estar pendiente de esto. ¿Ok? Ya, entonces este proceso se va a ir repitiendo en cada una de las paradas. Entonces acá, ejemplo, yo digo que se suben 6 y se bajaron 3. ¿Ya? Entonces 20 más 6, 26, ¿no es cierto? Menos 3,
20. 23. Ok, entonces igual, factor de ocupación de 23, ¿cuánto será? Acá pongamos que ya se sube más. 0,30. 30, entonces el 30%. 30%. Ya, si yo digo que se suben 15, 23 más 15 y se baja 1, ¿cuánto será? 37. 38, 37. 37, 37. Ya, ¿cuánto será el factor de ocupación? %. Ya, ¿cuánto le salió con 37? ¿Cuánto le salió el factor No. de ocupación? El factor de ocupación les estoy preguntando ahora. Con 37 pasajeros. ¿Cuánto? %49, ingeniero. 49. Ok. Sí. Listo. Entonces, y así sucesivamente en cada una de las siguientes paradas. Ojo, esto es el factor de ocupación entonces en cada parada. Ahora, yo voy a requerir al final el factor de ocupación promedio, ¿ya? Entonces van a llegar, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que son 7 paradas, para el caso de este ejemplo. En la última parada, independientemente de cuántos yo llegue a tener dentro de la unidad, los que van a quedar a bordo van a ser 0, ¿no es cierto? Porque todos se van a bajar. Entonces, en esta última parada no es recomendable tomar en cuenta el factor de ocupación para el promedio, ¿ok? Cuando nosotros aquí tengamos un promedio, no es recomendable tomar en cuenta el factor de ocupación de la última parada, porque aquí siempre les va a salir 0, porque no voy a tener pasajeros a bordo. Entonces, eso va a hacer que todos estos porcentajes pierdan un poco la validez. ¿Ok? Entonces, de eso nada más, eso estar atentos. ¿Sí? En la última parada, básicamente no tomar este factor de ocupación para luego ya tener el promedio. Ejemplo, si yo les pidiera el promedio con estas 4, ¿cuánto les saldría? 13, 26, 30 y 49%. Sumen 13 más 26 más 30 y más 49 y dividan para 4. ¿Cuánto les sale? 118%. No. Dividan para 4. Oh, 85.25. ¿Cuánto? 81,25. No. 85. No les puede salir aquí. 85.25. Un promedio, A les ver. digo, un promedio de los 4. Es decir, ustedes suman 13 más 26 más 30 más 49. Dividido por Para 4 me sale 29.5. Exacto, por ahí puedes. Es decir, un promedio del factor de ocupación ya a nivel general. Perfecto, 29.5 me dijo, ¿no? Sí, Disculparán los números. Ya, entonces este es el factor de Pero ocupación. y no dijo primero sumar, ingeniero. Pero por eso, Sumar suman y dividen para 4. Eso les Por dije, suma. eso. ¿Verdad? Dijo 29.5. 13, 26 más 34 más 49. Sale 118. 18 y dividido Claro. 85 con 25 a mí me sale. Sumas. Si no pueden mentalmente en la calculadora. 13 más 26 más 30 y más 49. Eso suman y lo dividen para 4. 118. 118 dividido para 4 sale 29.5. Verifiquen, a ver, verifiquen todos. 13, 26, 30, 29. ¿Sí? ¿Comprobaron? Sí. Ya, ok. Listo. Entonces, ojo con ese dato que les dije. No tomen en cuenta la última parada, porque ese factor de ocupación siempre va a ser 0.
y eso no beneficia para tener un promedio, el promedio general. ¿Sí? Listo. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Ahora avancemos. Ahora el tiempo de recorrido. ¿Ya? Básicamente aquí vamos a tener cuatro tiempos, dependiendo del tipo de ruta. Si hablamos de una ruta diametral, vamos a tener 4 tiempos. Si hablamos de una ruta radial, vamos a tener únicamente 2 tiempos. Entonces esto va a depender justamente del tipo de ruta que nosotros vayamos a tener. Entonces, para lo que es el tiempo de recorrido, ¿no es cierto? Aquí tenemos básicamente lo que es una ruta diametral. ¿Cuáles son las características de una ruta diametral? Tiene un terminal de despacho A o 1 y tiene un terminal de despacho B o 2, ¿ya? Como ustedes deseen llamar. Entonces, el tiempo de recorrido representado por TR, me indican si me están escuchando bien, ya porque me salió conexión inestable. Sí, ingeniero. Ok. Sí. Ya, listo. Entonces, el tiempo de recorrido TR. Ya, de ahí que vamos a tener un TR1 o un TR2, es decir, tiempo de recorrido de ida y tiempo de recorrido de retorno o de regreso. Ya, ¿qué nos dice básicamente que es este tiempo de recorrido? Es el tiempo que emplea un vehículo de una terminal, cierre de circuito, a una terminal opuesta, es decir, básicamente desde un terminal 1 a un terminal 2 o viceversa. ¿Ok? Entonces, ejemplo, el que les propongo aquí, ¿no es cierto? Dice, sale a las 9:05 y llega a las 9:55. Entonces, ¿cuánto habrá sido su tiempo de recorrido? 50 minutos. ¿Ok? Generalmente, el tiempo de recorrido, perdón, se expresa en minutos. ¿Ya? Esto sobre todo cuando se tratan o es inferior a 1 hora. No es recomendable, por ejemplo, decir 80 minutos. ¿Ya? Si yo quisiera representar estos 80 minutos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo diría de la forma correcta? 1 hora. ¿1 hora con cuánto? 1 hora con 20 minutos. 1 hora 20. Exacto. Ya, 1 hora 20 minutos. Eso estará dentro. Cuando sobrepasa ya los 60 minutos, ¿sí? Que no es recomendable decir 80 minutos, 90 minutos, 120 minutos, sino 1 hora 20 minutos, 1 hora 15 minutos, dependiendo cuál sea el tiempo de recorrido. Pues, a ver, si yo les digo que la unidad, perdón, si la unidad salió a las 10 horas 0, digámoslo, 15 minutos repetitivos, y llegó a las 11 horas y 45 minutos. ¿Cuánto será el tiempo de recorrido? 1 hora 30 minutos. Perfecto, 1 hora 30 minutos. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces con el tiempo de recorrido? ¿Sí? Otra aclaración, el tiempo de recorrido no es el mismo o no me asegura que sea el mismo tiempo de recorrido de ida que de retorno. Puede ser que el tiempo de ida sea 1 hora 30 y el tiempo de recorrido de retorno sea 1 hora 40 o sea 1 hora 20, 1 hora 25, ¿ya? Porque generalmente a veces no tienen el mismo recorrido de ida que de retorno. Entonces esto va a estar influenciado en el tiempo de recorrido. ¿Ya? Entonces no me asegura que, ejemplo, este tiempo de recorrido de ida sea el mismo que de retorno. Es decir, yo diga 50 más 50 porque 50 es del de ida y 50 debe ser el de vuelta. ¿Ya? Eso no es una constante. ¿Ok? Listo. Hasta ahí entiendo, me comprendieron. Ingeniero, estamos hablando ahora en terminal A, B, o sea, el tiempo de recorrido de un lugar directo sin parada en el recorrido, ¿no?
No, obviamente esto es con cada una de las paradas. Recuerden que aquí van a tener, Indiferente. a ver, Indiferentemente, por eso, porque le iba a tomar en tiempo como de consideración de que muchas veces, como usted lo acabó de decir, de ida puede tener un tiempo, de retorno puede tener otro tiempo, el cual puede variar a ser mayor o menor, dependiendo, por ejemplo, a veces la afluencia de Guayaquil a Santa Elena, por decirlo, entre semanas es baja, pero de retorno es un poquito más alta y puede ser que aumente el tiempo. por cuestiones A, de- a diferencia de fines de semana, que de ida es más afluente que de retorno. Entonces los tiempos varían ahí. Claro, y bueno, eso es verdad. Cuando existen condiciones, sobre todo influenciadas de congestionamiento, de tráfico, sobre todo, ¿ya? Porque recuerden que este tiempo de recorrido va a estar incluido lo que son los tiempos de paradas, es decir, dependiendo del número de paradas que yo voy a tener, ejemplo, durante todo el recorrido, ¿verdad? Cada uno de estos puntos van a ser las paradas que yo voy a tener durante el recorrido. Entonces, obviamente se considera el tiempo que promedio que una unidad se demora en una parada de transporte para que se bajen, se suban los usuarios y de igual manera dependiendo de las condiciones del tránsito. Entonces, obviamente por ello es que se estima un tiempo, incluso un rango aproximado de acuerdo a la distancia que existe entre el punto de origen y el punto de destino, de acuerdo al número de paradas que también se tienen. Entonces, en función de ello, yo puedo ir justamente determinando este tiempo de recorrido, al menos un promedio que sé que se van a demorar. Por ello es que tenemos luego los tiempos de terminal, ya sean para recuperar estos tiempos que se perdieron durante el trayecto y considerando todos esos aspectos, considerando los aspectos de temas de congestionamiento, tema de el horario del día en el tal vez en el que está prestando el servicio, que obviamente tal vez va a extenderse más el tiempo de recorrido o va a disminuir. Eso sí, sí es verdad, es una consideración que se toma muy en cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí tienen alguna otra inquietud de pronto. La dan a conocer. Si en todo caso tienen alguna duda. ¿Ya? Ahora lo que es el tiempo de terminal. Entonces, este tiempo de terminal, básicamente, ¿no es cierto? Decimos que es el tiempo en que la unidad permanece dentro del terminal de despacho. Esto sí, independientemente si es una ruta radial o es una ruta diametral, todas las rutas van a tener este tiempo justamente de terminal. Este tiempo de terminal está representado con las siglas TT, es decir, tiempo de terminal. En el caso de una ruta diametral, ya entonces vamos a tener igual el TT1 y el TT2, es decir, tiempo de terminal 1, tiempo de terminal 2. ¿Ok? Básicamente entonces este es el lapso de tiempo desde que llega hasta que vuelve a salir un vehículo de la terminal de despacho o cierra el circuito. Es decir, básicamente teníamos cuando llega al terminal de despacho B o llega al terminal de despacho A. Pues contar con un tiempo para dar una vuelta al vehículo, un descanso al operador y permitir los ajustes necesarios en el horario. Básicamente estas son las principales funciones para las cuales están destinadas este tiempo de terminal. ¿Ya? Para que sirva como un descanso para el operador, el conductor, ¿ya? Permite ajustes en el horario porque recuerden que todas las unidades tienen ya marcado un itinerario. Entonces tienen marcado que inician a tal hora, luego inician a tal hora. Entonces independientemente, ¿no es cierto?, de que debe cumplir ese itinerario, pues se puede recuperar esos tiempos que a veces se pierden en el trayecto, en el recorrido. Esa es las principales funciones de este tiempo de terminal.
Entonces, este tiempo permite mantener el intervalo uniforme y o recuperar las demoras en las que se ha incurrido. Básicamente, ejemplo, mantener el intervalo, en el caso, ¿no? Si tenemos que salió a las 7 horas, el intervalo decimos de 15 minutos, entonces el otro deberá salir 7:15, el otro deberá salir 7:30, y así para poder mantener los intervalos conforme este tiempo determinado justamente se dé. Entonces, ejemplo, si yo tengo, ¿no es cierto?, previsto que se demora 50 minutos y tal vez se demoró 55, posiblemente ya no va a permanecer 15 minutos dentro del tiempo determinado, sino tal vez va a permanecer 10. Pero obviamente este intervalo no se va a ver afectado. O sea, yo voy a poder seguir cumpliendo que cada 15 minutos van a seguir saliendo las unidades. ¿Ya? Pero eso sí, este tiempo determinado tal vez se puede reducir. Obviamente, eso es lo que no se quiere, ¿no es cierto? Se quiere tener ya algo programado y que vaya cumpliendo con todos los temas de control para que no existan justamente estos correteos, sobre todo en temas de disputa de pasajeros. ¿Ya? Entonces, para este tiempo determinal básicamente viene dado, ¿no es cierto? Llega, es el tiempo que se mide desde que llega básicamente al terminal, es decir, el de despacho puede ser el B, puede ser el A aquí. Llega, ejemplo, a las 9:10, ¿ya? Y permanece ahí y nuevamente sale a las 9:20. Entonces, yo diré que el tiempo del terminal dentro de ese terminal de despacho habrá sido de 10 minutos. ¿Ok? Esto para el caso de una ruta diametral o también en el caso de una ruta radial. Para cuando es el caso de una ruta radial, tal vez este tiempo determinal va a estar incrementado un poco más, porque de cierta manera va a ser solamente un lapso en cada ciclo que yo voy a tener un tiempo como tal para un descanso, para recuperar justamente estos tiempos, ¿ya? En el caso de una ruta diametral, ahí sí yo voy a tener dos tipos de terminal, ¿no es cierto? Uno, acá en ejemplo, si yo digo que este es el punto A y este es el punto B, ¿no es cierto? Yo voy a tener aquí un tiempo de terminal, ejemplo, digamos, ¿no? Que aquí salió a las 9:20, por acá llegó a las 10:10, digámoslo, ¿ya? 10:10. Pongámoslo mejor. Entonces digamos que aquí llegó a las 10 horas y 10 minutos, ¿ya? Y aquí salió a las 10 horas 25. ¿Ok? Entonces yo diré, ¿no es cierto?, que tiene un tiempo determinal acá de 10 minutos y un tiempo determinal acá 15. de 15 minutos. ¿Ok? Listo, entonces yo tendré el tiempo de terminal 1 y el tiempo de terminal 2. Esto en una ruta diametral. En una ruta radial posiblemente, ¿no es cierto? No posiblemente, sino de hecho voy a tener un solo tiempo de terminal. Entonces este tiempo de terminal va a estar tal vez un poquito más extenso, porque a diferencia de este tiempo de terminal de la diametral, solamente tengo un periodo, un tiempo de descanso que me podría servir como descanso para el operador, para el conductor. ¿Ya? Entonces, ahí justamente se debe dar ese espacio, ¿no? Para que el conductor pueda descansar básicamente de haber realizado ya su recorrido, su trayecto. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos listos, ¿estamos claros? Sí, genial. Ya. Ahora entonces, antes de continuar esta partecita, es importante para justamente saber cuáles son estos intervalos, o cómo saber que estamos fijando bien estos intervalos. Entonces,
está determinado en función de los despachos de los operadores del tiempo requerido para efectuar las actividades de lo que son chequeo por parte del despachador y de la propensión de demoras en la ruta. Es básicamente, ejemplo, el operador, el conductor necesita, ¿no es cierto? A veces, en muchos de los casos, realizar un chequeo mínimo de la unidad, necesita realizar tal vez algún tipo de registro o incluso tal vez temas relacionados a la limpieza de la unidad. Entonces requiere un tiempo mínimo justamente para poder cumplir con estas actividades y que al mismo tiempo sirva como un tiempo tal vez de descanso. Esto de acuerdo al tiempo que permanece tanto durante el recorrido, ¿no? Y debe ser correspondiente el tiempo de terminar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que el coeficiente que ayuda a determinar el tiempo de terminar se expresa a través de dividir lo que es el tiempo de recorrido sobre el tiempo, el tiempo de terminar sobre el tiempo de recorrido. Básicamente es esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué es lo que me permite básicamente esto? Decirme, ¿no es cierto? Si es que yo estoy destinando este tiempo de terminar dentro de un rango establecido para que me permita cumplir estas actividades de control, de registro, de chequeo como tal, me permita y sea óptimo, de manera que el conductor tal vez no sienta esa presión de que debe ir al correteo, ¿ya? Entonces, según Molinero Di Sánchez, justamente me dice eso, que el rango del coeficiente que debe estar este G, es decir, el rango de coeficiente, se ubica entre 0.12 y 0.18. Entonces, ejemplo, en el caso que teníamos, ¿no es cierto? Me decía de tiempo de terminal, me decía 10 minutos y el tiempo de recorrido me decía 50 minutos, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿cuánto me sale eso? 10 dividido para 50. ¿Cuánto me salía ahí? Si me ayudan. ¿Cuánto le sale 10 dividido para 50? 0,2. 5. Pero ¿Cuánto? 2.2, 0.2. 0,2. 0.2. Ese es un valor que no está tan lejano de este rango, de 0.12 y 0.18. Podríamos decir que hasta cierto punto puede ser aceptable. Pero, ¿qué pasa si yo aquí mismo, no? En otro caso diferente, digo 10 dividido para, pongamos los 60. ¿Ya? ¿Cuánto le sale ahí? 0,16. 0.16. 0.16. Ya, miren, se aproxima más a este rango, de 0.12 a 0.18. ¿Ya? Entonces, esto Y básicamente sobrepasa, tendría que realizar algún tipo de ajuste, ya, sobre todo en el tiempo de terminar, para saber que esto tiene esa, de cierta manera, esa equivalencia, ya, entre el tiempo que da su recorrido, destinado para el tiempo de recorrido, y el tiempo que está destinado para el tiempo de terminar, el tiempo que permanece el vehículo dentro de la estación. ¿Ok? Justamente para las diferentes actividades que debe cumplir de pronto el operador, como las que ya les mencioné, más de tal vez algún tipo de registro, chequeo como tal. ¿Sí? Ok. Entonces, revisado lo que es el tiempo de terminal, lo que es el tiempo de recorrido, básicamente vamos a ver lo que es el tiempo de ciclo, que no es más que la sumatoria de, en el caso de la ruta diametral, los 4 tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice este tiempo de ciclo? Primero que está representado por T mayúscula y C minúscula, es decir, TC. ¿Ok?
Es el tiempo total de viaje. Esto es básicamente, ¿no es cierto? Redondo para una unidad de transporte. Esto es el tiempo que tarda en volver a pasar la unidad por el mismo punto determinado. Es decir, habiendo cumplido lo que es el tiempo de recorrido, tiempo determinado. En el caso de la diametral, ¿no es cierto? Tiempo de recorrido de ida, tiempo de terminal, tiempo de recorrido de retorno y tiempo de terminal. En el caso de la ruta radial, tiempo de recorrido y tiempo de terminal. ¿Ok? Entonces, ya, dentro de aquí de la fórmula, esta es básicamente la que tenemos. Tiempo de ciclo es igual a T1, TR1, TR2, más TT1 y TT2. Acá está el significado de cada una de esas siglas. ¿Ya? Tiempo de recorrido de ida, de retorno, terminal y terminal. ¿Ok? Ya, a ver, aquí tenemos dos gráficas que básicamente son lo mismo, ¿ya? No que para cuestiones de explicación vamos a revisarles las dos. Entonces, el tiempo, a ver, primero acá, ¿no es cierto? Tenemos el terminal de despacho A, ¿ya? Y el terminal de despacho B. Entonces, aquí básicamente es donde inicia y vamos a tener este tiempo de recorrido de ida, que es el TR1, ¿ya? Llegamos hasta el terminal B, entonces aquí vamos a tener un tiempo de terminal B, es decir, un tiempo que permanece el vehículo en esta terminal. Entonces habremos tenido el tiempo de terminal 2 o el tiempo de terminal B, ¿ok? Ahora, ¿no es cierto? Llegamos acá y decimos que nuevamente queremos iniciar el recorrido de retorno. Entonces inicia nuevamente y llega al terminal 1, es decir, el tiempo de recorrido de retorno o de vuelta. Nuevamente va a llega acá el tiempo de terminal A y va a esperar un tiempo, todo esto va a ser el tiempo que demora para iniciar nuevamente su recorrido. Entonces hablamos de un tiempo de recorrido, perdón, un tiempo de terminal 1 o tiempo de terminal A. Ok, entonces ahí habrá dado un ciclo o una vuelta completa, es decir, medido en tiempo. Ok. Acá en la gráfica que tenemos acá es básicamente la misma representación. Es lo mismo. Entonces, lo que ustedes fijan aquí en esta L, básicamente mide, ¿no es cierto? Esta es la longitud, lo que recorre las unidades o la unidad de transporte público. Entonces, aquí va a iniciar en un terminal 1 o en un terminal A. Inicia, ¿no es cierto?, en este punto, ¿ya? Realiza como tal su recorrido, todo esto que está marcado de rojo, a ver si lo voy marcando de otro color. Ya. Realiza este recorrido, ¿no es cierto? Y llega hasta acá, hasta el terminal 2. Recuerden que aquí está el terminal 1 y aquí está el terminal 2. ¿Ya? Entonces llega hasta este terminal y va a permanecer de igual manera un tiempo, ¿ya? Para empezar nuevamente su recorrido. Entonces, si queremos irlo expresando, igual aquí. Entonces, de aquí, del terminal 1 al terminal 2, habrá pasado un tiempo de recorrido. De igual manera, acá en este caso, para lo que es el tiempo de terminal, acá en terminal 2, habrá pasado un tiempo que demoró aquí hasta iniciar nuevamente su recorrido. Ya, entonces inicia nuevamente su recorrido, que es básicamente esto que tenemos acá. Entonces inicia aquí y finaliza obviamente acá en el terminal 1. Asimismo, aquí habrá transcurrido un tiempo en el cual demoró el tiempo de recorrido. Y finalmente acá va a esperar asimismo un tiempo para nuevamente iniciar su recorrido. Es decir, habrá pasado un tiempo de terminal 1. Entonces la sumatoria de estos 4 tiempos es lo que comprende ya básicamente el tiempo de ciclo. ¿Sí? Todos la sumatoria de estos 4 tiempos. Ya básicamente entonces diríamos que acá la sumatoria de estos 4 tiempos
ahí comprende un ciclo como tal. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí va a empezar, ¿no es cierto?, a repetirse todo esto. El tiempo de recorrido de ida, tiempo de terminal, tiempo de recorrido de retorno y tiempo de terminal va a repetir sucesivamente en los ciclos o vueltas completas que puedan realizar una unidad durante un día. Entonces, en esta imagen, en la siguiente, tenemos básicamente esa representación. Entonces, aquí es justamente lo que les comento, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tener, ¿ya? Hasta acá va a llegar a un tiempo de una vuelta completa. Luego voy a tener otra vuelta completa, marco acá de amarillo, ¿ya? Y asimismo, luego puedo tener otra vuelta completa, ¿ya? Entonces, cuando se habrán cumplido los cuatro tiempos, diremos un ciclo o una vuelta completa. Entonces, esto va a depender, ¿no es cierto?, de la sumatoria del tiempo del ciclo total para saber cuántas vueltas puede dar en la unidad durante un día. Asimismo, eso va a depender de la hora de inicio de las operaciones. Es decir, si ejemplo inició primero, posiblemente alcanza a darse ejemplo 5 vueltas. Si inició ya un poco más de día, por así decirlo, tal vez alcanza a dar 3 o 4 vueltas. Entonces, esto obviamente va a estar influenciado en ¿qué? En el tiempo total del ciclo, ya es decir, ejemplo, si se demora, pongámoslo un poco extremistas, 4 horas en dar como tal un tiempo de ciclo. Entonces, si se demoró 4 horas, significa que 4, 8, 12. Posiblemente alcanza 3 vueltas nada más en el día. Pero si, ejemplo, cada tiempo de ciclo es solamente 3 horas, entonces posiblemente 3, 6, 9 y 12. Alcance tal vez 4 vueltas. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ninguna. Ninguna. Perfecto. Listo, déjenme eliminar esto. A ver, para solamente comprobar. En la ruta que ustedes hasta el momento eligieron, ¿conocen cuántas vueltas completas o cuántos tiempos de ciclo cumplen durante el día? La ruta que ¿Cuántas ustedes... puertas? O sea, de acceso, eso. No. ¿Cuántas vueltas? O sea, ¿cuántos tiempos de ciclo cumplirían durante el día? Eso es lo mismo, tiempos de ciclo o una vuelta completa. ¿Conocen de la ruta que ustedes eligieron cuántas dan en el día? La 55 tiene 4 vueltas en el día. Ya, Eso es lo que me han dicho. No sé con exactitud. ya, ok. Muy bien, Marianita. A ver, ¿de alguien más conocen? ¿Saben ese dato? No, ingeniero. Solo debe ser un bus urbano, ¿verdad? Sí, deben trabajar en un urbano. Esa es la recomendación que yo les hacía. Porque las otras modalidades ser un poco, de cierta manera, diferente a todo lo que se ha ido revisando. Es que, por ejemplo, los buses urbanos acá el recorrido es bien largo, de norte a sur, Ya, del centro. Entonces, como que no lo sé. bueno, en todo caso tal vez debemos ver cómo pues, podríamos conocer eso, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué más? Ya de aquí nos resta también por revisar lo que es la velocidad de operación y la velocidad comercial. ¿Ya?
Lo que le corresponde a la velocidad de operación, básicamente esta velocidad está representada por la distancia o la longitud del recorrido sobre el tiempo de recorrido. Es decir, en esta gráfica, aquí tenemos su punto de inicio, tiene básicamente el recorrido, marcando, tiene el recorrido de aquí, ¿no es cierto?, hasta acá. Y esta velocidad es lo que me dice eso. La distancia sobre el tiempo de recorrido. Es decir, si la distancia, ejemplo, son más o menos, ¿cuánto será para unos 50? 12 kilómetros. Ya, 12 kilómetros sobre el tiempo de recorrido, que pongámoslo 50 minutos. Entonces, la velocidad de operación, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces, eso es lo que me indica un aproximado de cuál es la velocidad a la que va el vehículo, ¿ya? A la que va circulando, ¿ok? Considerando, repito, la distancia y el tiempo de recorrido, ¿ya? Entonces, aquí dentro de la gráfica, como les explicaba, ¿no? Aquí tenemos el vehículo que básicamente va realizando el recorrido por cada una de las paradas, ¿no es cierto? Tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Entonces, yo sé, ejemplo, a ver, veámoslo. En el caso, a ver, espero obtener la aproximación. Bien. La velocidad de operación, ya la longitud, dijimos 12 kilómetros, ¿no? Sobre tiempo de recorrido, 50. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que se dan cuenta ahí? A ver, ¿quién me dice? Que lo que hay que convertir en más en metros y en segundos. Ya, bueno, la recomendación sería trabajar en kilómetros, porque aquí está, se expresa en kilómetros sobre hora. Entonces, ejemplo, 50 minutos, ¿cuánto representan en una hora? 12 kilómetros. No, 50 minutos, ¿cuánto es en una hora? O sea, ¿cuál es la representación de 50 minutos en horas? ¿Quién me ayuda? Bueno, eso lo revisamos en física. Cada minuto son 3100 segundos, ¿verdad? Pero no queremos en segundos, queremos en horas. Sí, ingeniero, viene a ser 0,83. 0,83 horas. 0,83 horas. Ya, entonces ahí de dividir 12 para 0,83. ¿Cuánto le salió? 14,45. 14,45, ingeniero. Ya esto, kilómetros sobre hora. Ya, mire, entonces la velocidad de operación, hasta donde reviso ahí, me dice 14,45, más o menos unos 15 kilómetros por hora. Obviamente, ¿no es cierto? Esta es la velocidad a la que se percibe o percibe el usuario a la que va. Aquí hay que tomar en cuenta que este tiempo de recorrido está incluyendo lo que son los tiempos de paradas, ¿ya? Entonces, obviamente, esto va a influir a la final. ¿Qué ejemplo? Si el recorrido fuera de manera directa, posiblemente no se va a demorar los 50 minutos, posiblemente baje a los 40, ¿ya? Entonces, si baja a los 40, obviamente
posible, entonces la velocidad obviamente se va a reflejar que es más alta. Más o menos, esto es un indicador, sí, pero yo puedo decir que estaría tal vez entre los 20 kilómetros por hora. No sé si hice yo la aproximación correcta. Entonces, no, tal vez no es 12 kilómetros, posiblemente sea más, unos 15 kilómetros más o menos. Sí, unos 15 o 20 kilómetros. Ya, a ver si lo hacen con 20 kilómetros. Déjenme ver, por aquí tenía yo ese dato de cuántos kilómetros eran. 24 kilómetros por hora. 24, con 20 kilómetros sale 24. Por aquí tenía, estoy seguro. Dejemos todo eso mal. Si todos contando más, no, no, se ha estado una, pero obviamente el tiempo era menos. Bueno, sí, debería estar entre tal vez unos 17 kilómetros por ahí. No es una aproximada, no está tan lejano en realidad a la realidad. Pero sí, sería unos 20 kilómetros por ahí. Ya más o menos esta es la percepción de la velocidad de operación. Como vuelvo y repito, esto está incluido los tiempos que se demoran en cada una de las paradas, ya que eso básicamente no está descontado. Entonces, eso es una referencia sobre todo, ¿ya? Listo, entonces la velocidad de operación, lo que sí destaco, no se olviden que esto está expresado en kilómetros sobre hora, ¿sí? En esto el entendimiento de esta gráfica es básicamente lo que ya hemos trabajado, ¿no es cierto? Aquí el I es básicamente el intervalo, es decir, si acá salió a las 7, entonces acá saldrá, si es el intervalo de 15 minutos, acá saldrá a las 7:15. Lo mismo acá 7:30, es decir, el intervalo que se va manteniendo. El tiempo de recorrido ya está indicado aquí en la flecha verde, básicamente esto diríamos de un terminal A y acá en esta un terminal B, entonces el tiempo de recorrido que transcurre. Acá justamente tenemos lo que es el tiempo de terminal en el B, nuevamente el recorrido que realiza, llega al terminal A, tiene el tiempo de terminal y por ello hablamos aquí de un tiempo de ciclo, ¿ok? Listo. Asimismo tenemos lo que es la velocidad. Déjenme borrar esto. Tenemos lo que es la velocidad comercial. Esta velocidad comercial es en función, asimismo como tenemos aquí en la gráfica, en función de la sumatoria de los dos tiempos, ¿ya? Es decir, el tiempo de recorrido y el tiempo de terminal. Entonces, aquí está justamente, ¿no? La relación entre la longitud de la ruta y la sumatoria del tiempo de recorrido más el tiempo de terminal. Se expresa de igual manera en kilómetros sobre hora, donde tenemos velocidad comercial es igual a L sobre TR más TT, es decir, longitud sobre tiempo de recorrido más tiempo de terminal. Entonces, en el caso del ejemplo, aquí en la gráfica, básicamente ¿no? El recorrido se va a mantener el mismo, eso no va a variar. Lo que aquí varía es la sumatoria entre el tiempo de recorrido y el tiempo de terminal. Entonces, más o menos de esta velocidad comercial podemos hacer referencia es el tiempo que demora básicamente al iniciar nuevamente el recorrido, ¿ya? Para tener una referencia. Obviamente tal vez esta velocidad comercial de una u otra manera es un valor agregado, pero en sí tal vez nos interesaría conocer más lo que es la velocidad de operación. ¿Ok? Listo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, me la hacen llegar.
No, avancemos. Ahora, con el intervalo de despacho. Este intervalo de despacho me dice representado con INT, ¿sí? Intervalo de despacho. Para lo que es este intervalo de despacho, básicamente es, ¿no es cierto?, es la porción o proporción de tiempo que de igual manera, esto sí, generalmente, no generalmente, sino casi siempre va a estar expresado en 15 minutos, ya dentro del transporte público urbano, porque no tenemos intervalos, por ejemplo, de superiores a 1 hora, entonces siempre van a estar expresados en minutos, donde tenemos básicamente las salidas de las unidades de transporte público o el tiempo que le separa a una unidad de otra unidad. Estos intervalos de despacho generalmente vienen dados por horas, es decir, ejemplo, de 7 a 8, el intervalo va a ser de 15 minutos, de 8 a 9, posiblemente de 10 minutos, ¿ya? Esto dependiendo de las horas justamente del día, y ahí aparecen lo que son las horas pico y las horas valle, ¿ok? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Es decir, si aquí salió, el ejemplo que les colocaba, ¿no? Salió a las 7, ¿ya? Entonces, el intervalo que existe entre esta unidad, si digo que salió a las 7:15, será de 15 minutos, ¿ya? Entonces, es decir, que de 7 a 8 se va a mantener un intervalo de 15 minutos, que es la porción de tiempo que separa a la una unidad de la otra. Ya, los intervalos de despacho deben proveer una cantidad adecuada que permita cumplir con la demanda de usuarios, además de ofrecer cierta frecuencia mínima con el fin de mantener el servicio. Esta última parte, ya, la de ofrecer justamente una frecuencia mínima de despacho. Dentro del transporte público urbano, esta frecuencia mínima de despacho generalmente se conoce o se llega se llega al intervalo, se maneja el intervalo, perdón, de 15 minutos. Ya esta frecuencia mínima. Generalmente digo, ¿sí? La gran mayoría debe mantener ese intervalo mínimo de despacho. Es decir, que cada 15 minutos al menos debe salir una unidad de transporte público para prestar el servicio, ¿ya? No es recomendable subirlo a más, a 20, 25, porque ese ya no es un tiempo estimado mínimo que una persona podría esperar una unidad de transporte público, ¿sí? Dentro del transporte público urbano, dentro de otras modalidades, ahí sí hablamos que el intervalo puede incrementar. Ejemplo, dentro del transporte intracantonal, interprovincial. El interprovincial mismo, los intervalos están desde 30 minutos, 60 minutos o incluso más, ¿sí? Esto obviamente porque es otra modalidad de prestación del servicio, ¿ya? Entonces me dice, para lo cual se emplea la siguiente fórmula, donde tenemos que el intervalo va a ser igual a 60 por el factor de ocupación, recuerden, por la capacidad vehicular sobre P, que era el volumen de diseño, el volumen de pasajeros. Entonces, 60, este va a ser una constante. ¿Qué representa los 60? Los 60 representa 60 minutos que tiene una hora. Es decir, considerando que el intervalo siempre va a estar expresado en minutos, entonces por eso es de este 60, ¿no? 60 dice en una hora, es decir, 60 minutos, ¿cuánto es el intervalo que van a ir teniendo? El factor de ocupación. Entonces, el factor de ocupación es básicamente cómo están, cuántos pasajeros o la representación de la unidad del 100%, cuánto tenemos dentro de la unidad. Y la capacidad vehicular, obviamente la capacidad, cuántos pasajeros puedo yo transportar. Y sobre P, porque eso es justamente los pasajeros que yo, o la cantidad de pasajeros que yo tengo ya al final. ¿Ok? Entonces, para cuestiones ya de realizar el ejercicio, este intervalo
Básicamente, el 60 no va a cambiar. El factor de ocupación, por ello es que yo les decía trabajar justamente con el promedio. Entonces, aquí ejemplo, ¿no es cierto? Recordarán, sacamos del 29%, me parece que era. No voy a ubicarle, ¿no es cierto? Si yo digo para sacar el intervalo, ¿no es cierto? Intervalo es igual, no voy a decir 60, están muy grandes estos números. Ya, yo digo 60, ya. Aquí para multiplicar no voy a decir por 29%. Por eso yo les decía, aquí se trabaja con el 0, en ese caso, ¿no es cierto? Sería 0.29, ¿ya? Por la capacidad vehicular, en este caso tenía 75, ¿no es cierto? Sobre el volumen de pasajeros. Entonces aquí va a ser la sumatoria de todos los pasajeros que tengo a bordo. Entonces, obviamente, todos los que se subieron o todos los que se bajaron, yo podría hacer la sumatoria. Pongámoslo el caso de que sean... Quiero una pregunta. A ver, dígame. 60 no cambia, ¿verdad? Para nada. ¿O sí? No, eso nunca va a cambiar porque esta es una... Esa es la fórmula. Esa es representación de 60 minutos que tiene una hora. Ya. Listo, gracias. ¿Ya? Y este volumen básicamente va a ser la sumatoria de número de pasajeros que tengo yo. Desde ejemplo, si nos pongo, a ver, veamos con 120, ¿cuánto nos sale? Es un valor muy bajo. ¿Cuánto le sale, por ejemplo, ahí el intervalo? Tal vez les va a salir altísimo. 0.29. Está muy bajo ese. 10.88. 10.88, bueno, no es tan malo. 10.88, ¿no? Intervalo. 10. Denme un segundito ya. No, profesor. O sea, si yo lo marco directo, sale salida, pero si lo marco el dividir aparte, sale 85.88. Ay, mil disculpas, ya nuevamente. Entonces, ¿cuánto le salió el intervalo? 10.08, 68, ¿verdad? Sí, profesor, pero en antes que sale diferente la operación, se la hace toda de una sola. En cambio, si se la divide, sale 85.38. A ver, ¿me puede repetir? O sea, si se le hace la operación por dividido, sale una cuenta. Pero si se hace lo del por y aparte dividimos el 120, sale 85.88. No sé si me entendió, si me hice comprender. No, lo que pasa es que están haciendo mal uso del paréntesis, ¿ya? Recuerden que deben ubicar un paréntesis
En este caso, que diga 60 por 0.29 por 0.75, cierran el paréntesis y ahí lo dividen. Porque si no, se estaría entendiendo que solo están dividiendo tal vez el 75 por sobre el 120. Y lo demás, o sea, no lo están multiplicando. Entonces ya es, sobre todo el tema del error, entendería en ingresar los datos en la calculadora. Con todo me ayudan verificando. Me ayuda verificando, por favor. 10.88. 88. Ya, pero de la forma que usted me decía, ya me ayuda verificando que ingrese bien los datos. No, ya encerrando con los paréntesis como usted indicó. Ya, entonces ahí sí está. Dividido los 120. Ya, ok. Sí, ingeniero. 10.88. Bueno, sale 10.875. Ya, ok, listo. A ver, reemplacemos un dato de estos. Porque quiero que ustedes comprueben una partecita. Mister, a mí me sale 10.87. 10.87. ¿Y a los demás cuánto les salía? 10.875. O sea, es el décimo. Pero bien. si no, 10.87. Sí está bien. A ver, vamos a ver. Quiero que le salga otro valor diferente a este. Si le cambio... Echemos aquí un poquito. Pongamos de aquí 80, ¿no? ¿Ya? 90, no. A ver, con 80 veamos cuánto nos sale. ¿Cuánto le sale ahí? Hagan el cálculo. 16.31. 16.31. Ah, igual. Ya sí. A ver, veamos con 70. Es decir, aquí 18.64. 18.64. 60. 64. Ya. Ya, a ver. Ejemplo, a ver si me entendieron. ¿Qué pasa si el intervalo me sale 18.64? ¿Quién me entendió? ¿Qué pasa si el intervalo sale 18.64? ¿Qué pasa ahí? Que cambia entonces el tiempo. ¿Cómo cambiaría el tiempo? Que ya no serían de 15 minutos, sino de menos tiempo. Porque es menor la cantidad que usted dijo al principio, de 120 bajo a 70. No, ya, bueno. No. Yo lo que les digo es, ¿qué pasa si el intervalo sale de 18.64? Digamos que todos estos datos son reales, ¿ya? Y que me salió este intervalo, o sea, de 18.64. Recuerden lo que hace un momento les comenté. ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién les puso atención ahí? Un 10. ¿Quién me puso atención ahí? Nadie. ¿Quién se anima? ¿Qué pasa cuando es mayor a 15? Recuérdense esto lo que les expliqué hace un momentito. Dice, ofrece cierta frecuencia mínima de mantenimiento, de mantener un servicio. Ya. Y con lo que les expliqué de los 15 minutos, ¿qué pasaría aquí en ese caso? A ver, vamos a escuchar las respuestas. A ver, Darwin Castro. ¿Qué piensa que pasaría ahí? ¿Qué haríamos?
Darwin. Presente. A ver, ¿qué pasaría ahí, Darwin? ¿Qué cree que podrían hacer? O podría ser. O sea, en el intervalo. Ujú, claro, en el intervalo. Ya. ¿No? ¿Tiene la respuesta? ¿No? A ver, vamos con Maylin Pita. Que no me contesta. Maylin. Aquí, profe. Ya, a ver, ¿qué cree que pasaría ahí? La misma pregunta. ¿Qué dijo? ¿Sí me están escuchando? No, yo la escuché entrecortada, pero es por mi internet. Acá está Ya. lloviendo. Es mi internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, a ver, ¿qué pasaría si el intervalo me sale de 18.64? Considerando lo que les resalté de ver. Maylin. No. A ver, ¿quién se anima? Ahora otra persona. A ver, Galo. Galo Ramírez. Sería cambiar la frecuencia del tiempo del servicio, ¿no? Ya, no le voy a decir si está bien o está mal. Muy bien. Ya esa es su respuesta. Ya. A ver, ¿quién más? Johnny. Johnny Mieles. Johnny Mieles. Y que no le presté atención a esa parte, me ocupé en algo y no Bueno. sé. A ver, ¿quién más? Luis Yagual. Luis. No, ingeniero, no. No sé. No. O sea, eso no me han estado poniendo atención. A ver, creo que se va a ganar la nota, si me explica bien, Galo Ramírez. Estaba aceptado por ahí en la respuesta. A ver, Galo. Siga. A ver, explíqueme un poquito más al detalle. Usted se acercaba bastante a la respuesta. Explique. Usted me decía del intervalo. Que el intervalo cambiaría, ya no sería 15, sino como ya está 18, sería, no sé, quizás 20. Estaba casi cerca, pero no. A ver, revíselo bien. Va por ahí, pero no es como usted me dice. Recuerden acá lo que les decía, la frecuencia mínima. Y lo que les decía yo acá. No sé si ahí les doy una pista. ¿No? Carlos se quedó, casi le doy yo. Cambiaría la frecuencia. ¿A cuánto cambiaría la frecuencia? A 18. No, cambiaría a 15. Ya, recuerden que el intervalo está de 18.64. Yo les decía acá Ah, que debe ofrecer una frecuencia mínima con el fin de mantener el servicio. Recuerden que yo les puse acá, el intervalo mínimo es de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si me sale a mí el intervalo de 18.64? ¿Estaré cumpliendo con el intervalo mínimo de 15 minutos? No. Exacto, eso es lo que yo quería que ustedes me contesten, quería que me indiquen. Galo me dijo, pero Galo me dijo que de 15 cambiaba a 18 y era al revés, que de 18 cambiaba a 15 porque esa era el Para intervalo. seguir la frecuencia. No Algo así.
O sea, para seguir la frecuencia, sobre todo para mantener el servicio. El ¿Ya? servicio. O sea, para mantener una frecuencia mínima de servicio. O sea, ustedes de esto pueden bajar de 15, pueden bajar a 12, pueden bajar a 10, a 5, e incluso llegan a frecuencias de 3 minutos. Puede cambiar, pero Subir no. subirlo no es recomendable, porque esa es la mínima, 15 minutos de esperar a una persona para abordar el servicio de transporte. ¿Ok? Eso es lo que quería que me Listo. entiendan. ¿Sí? Ahora Entonces, sí. cuando les salga ejemplo aquí, porque van a haber casos que les va a salir aquí, por ejemplo, 25 tal vez. ¿Ya? Entonces, ahí es que está pasando algo, que tal vez posiblemente no hay demandas de pasajeros, ¿ya? No hay la suficiente demanda o la capacidad vehicular es demasiado incluso alta para la cantidad de demanda de usuarios, entonces se debe realizar alguna acción. Pero generalmente esta frecuencia no se debe ver afectada, ¿sí? Porque estaríamos hablando de que el transporte público o dentro de esa línea no hay básicamente una frecuencia mínima para mantener el servicio. ¿Ok? Listo. Aquí justamente en el caso de las horas de baja demanda u horas valle, esto justamente durante los fines de semana o en aquellas rutas con poca demanda, normalmente se maneja un intervalo mínimo requerido del servicio, el cual se lo conoce como intervalo de servicio, es decir, los 15 minutos, ¿ya? Ese es el mínimo. Es raro que a veces existan tal vez intervalos de 20 minutos, ¿ya? No digo que tal vez no se pueda dar, incluso en nuestros, a veces en algunas rutas, tal vez se llega a dar, ¿ya? Pero justamente la percepción del usuario es que esa ruta pasa, si yo me quedé ejemplo de la que pasaba a las 7, pues tengo que esperar unos 20 más tiempo. Entonces mejor tomo otra ruta de transporte. Entonces no es muy recomendable bajo esa perspectiva. ¿Ok? Ahora lo que es la frecuencia. Entonces esto es incluso muy similar a este intervalo de despacho. Esta frecuencia básicamente hace referencia a la cantidad de unidades que salen dentro de una hora. ¿Ya? Entonces aquí me dicen, es el número de unidades que pasan por un punto dado en una ruta durante una hora o cualquier periodo de tiempo considerado, sobre todo una hora. Es decir, ¿no es cierto? Si yo digo, ejemplo, que tengo intervalo de 15 minutos, generalmente entonces, como son cada 15 minutos, yo digo que, ejemplo, en una hora yo voy a necesitar 4 vehículos, ¿ya? Porque este saldrá ejemplo más. 7 y 15, 7:30, 7:45, no, pues a las 7, 7:15, 7:30 y 7:45. Entonces, dentro de ese lapso de una hora, yo habré dicho que necesitamos las 4 unidades. ¿Ok? La frecuencia que da la capacidad necesaria para cumplir con la demanda se obtiene de dividir la carga en la sección de máxima demanda, es decir, la P, entre el número, aquí es número promedio de pasajeros asignados a cada vehículo. Entonces, falta ortográfica. Mil disculpas, voy a corregirlo a tiempo. ¿Ya? En donde entonces está expresado de la siguiente manera. La frecuencia es igual a P, es decir, la sección de máxima demanda, representado el volumen de pasajeros de la sección de máxima demanda, sobre el factor de ocupación por la capacidad vehicular. ¿Ya? Entonces, aquí de igual manera, ¿no? Eso es muy similar a básicamente las fórmulas que hemos venido utilizando. Nada más que aquí igual se considera el factor de ocupación y la capacidad vehicular. Esto sobre todo para poder tener la frecuencia, ¿ya? Es decir, la cantidad de vehículos necesarios.
Lo que corresponde luego al tamaño del parque vehicular, es decir, el NV, ¿ya? Este básicamente es el número de unidades en sí, en el total general que yo voy a requerir, tanto que estén en operación, estén en reserva o estén en mantenimiento. Entonces, es el número total de unidades que operan en una ruta y con la que se atiende adecuadamente a los pasajeros, donde el tamaño del parque vehicular es el requerido para el servicio durante las horas de máxima demanda en la ruta, con las horas de operación, representados con N, más los vehículos en reserva, es decir, NR, acá no es cierto, podemos ir diciendo el NR, este es el N y este es el NM. Ya, los vehículos que están en mantenimiento o en reparación. Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Dentro de la operación de una ruta, nosotros tenemos los que están operando o los que están trabajando. Ya, los que están prestando el servicio. Estos que están en reserva, es de ejemplo, si de las 10 unidades que están trabajando, pueden ser más, ¿no? Solo es un ejemplo. De las 10 unidades que están aquí en operación, puede ser que una se dañó. Se le tuvo algún desperfecto mecánico. Ya, entonces, dentro de estas unidades que pueden haber una o dos, dependiendo acá de cuántos están en operación, reemplaza a la que se dañó, ejemplo. Y obviamente hay unidades que están en reparación o en mantenimiento, considerando, ¿no es cierto?, que el servicio de transporte público se oferta generalmente todos los días, de lunes a domingo. ¿Ya? Entonces, obviamente necesitan un periodo, días, para realizar mantenimiento, sea en este caso de tema del cambio de aceite, neumáticos, carrocería, cualquier mantenimiento que requiera la unidad. Entonces, para justamente saber, ¿no es cierto?, el tamaño del parque vehicular, necesitamos considerar estos tres, los que estén en operación, los que estén en reserva y los que estén en mantenimiento y reparación. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Déjame eliminar esto. Ok, entonces para un volumen dado justamente de pasajeros, ya el servicio puede ser proporcionado por una cantidad pequeña de unidades de gran capacidad. Esto sobre todo haciendo énfasis del tipo de unidad de transporte público, en este caso el tipo de vehículo. Recordar, ¿no es cierto?, que tenemos vehículos de mayor capacidad o de menor capacidad, entonces esto también va a estar influenciado incluso en el tema de capacidad de cada uno de los vehículos y obviamente de poder cumplir con la demanda de pasajeros. Entonces, por un número mayor de unidades de baja capacidad, es decir, si aumento el número de unidades, o sea, si aumento la capacidad de cada unidad, posiblemente tengo que disminuir el número de unidades, ¿ya? Eso resulta en una mayor frecuencia o un menor intervalo de despacho, pero requiere una inversión total y costos de operación mayores a la anterior combinación. Es decir, ¿no es cierto? Si ejemplo, nosotros tenemos en operación lo que son los minibuses y lo que son los buses convencionales. Entonces, un minibús posiblemente la capacidad está entre los 30 pasajeros, ¿ya? Entonces, a diferencia de un bus ya convencional, posiblemente llega hasta los 70, 75 pasajeros. Entonces, la relación, ¿no es cierto? ¿Cuántos minibuses yo necesitaría para transportar 160 pasajeros? ¿Y cuántos buses convencionales yo necesitaría para transportar la misma cantidad de pasajeros? ¿Ya? Entonces, obviamente esto guarda una directa relación con la capacidad vehicular de cada una de las unidades que están prestando el servicio. Entonces, aquí justamente está el tema de costos, porque el transportista hace justamente esa inversión
ya las diferentes especificaciones y los servicios, obviamente, donde van a prestar. Porque en el otro escenario, ¿no? Si yo sé que con estos minibuses yo cubro con la demanda, si cambio a otra unidad de mayor capacidad, posiblemente me va a ir al 50, al 30% de la capacidad total. Es decir, no va a resultar rentable. ¿Ok? Entonces, esto sobre todo ejemplo, y sucede ya, por eso tal vez en Metrovía, tal vez es mucho más evidente, ¿cierto? Que se van cambiando, ejemplo, los articulados por los biarticulados, es decir, un vehículo de mayor capacidad, donde pueden entrar más pasajeros. ¿Ya? Entonces ahí viene justamente este tipo de análisis en función de la demanda de pasajeros. ¿Ok? Entonces, es recomendable que la empresa realice un análisis detallado de los costos de operación, mantenimiento para cada una de las unidades. De igual manera, no es lo mismo el costo de operación, ejemplo, ¿no es cierto? Acá, para las 4 unidades, ya que el costo de operación de pronto para cada las 2 unidades. Asimismo, el costo de inversión y todo lo que incurriría en costos o en gastos como tal para la empresa. Sí, siempre se debe analizar esa parte. Se establece justamente condiciones en dónde va a operar, es decir, sobre todo en el tipo de vía, si ejemplo tiene facilidad, si yo tengo ejemplo disponibilidad de cambiar el articulado por el biarticulado, que no voy a tener de pronto dificultades durante el trayecto, que no pueda pasar en una intersección, que no pueda girar, ¿ya? Evalúe la calidad del servicio que resulta, en este caso sobre todo con el uso de estos nuevos vehículos, antes de realizar justamente la compra o de invertir. Porque recuerden que los vehículos generalmente están tal vez sobre los $100,000, me parece. Entonces son inversiones altas para el transportista. Y si no resulta rentable, significa igual que posiblemente va a ir una pérdida para él. ¿Ya? Y finalmente tenemos esta capacidad de línea ofrecida. ¿Qué significa esta capacidad de línea ofrecida? Indica que básicamente es la capacidad de pasajeros que yo puedo transportar en una hora. ¿Ya? Entonces me dice textualmente, es el número total de espacios ofrecidos en un punto de una ruta durante una hora y es el resultado del producto de la frecuencia y la capacidad vehicular. ¿Ok? Entonces, me dice que se debe cuidar que la capacidad sea igual o mayor que el volumen de demanda de pasajeros existentes en la ruta. Es decir, que ejemplo, si yo tengo una demanda de 600 pasajeros, ya mi capacidad vehicular posiblemente debe encontrarse superior a ello, posiblemente entre 650. De manera que yo puedo llegar, ¿no es cierto?, a transportar 650. Como yo tengo una demanda de 600, nadie se queda fuera del sistema. Entonces, diferente sería, ¿no es cierto?, que esta sea mi capacidad vehicular y esta fuera mi demanda. Entonces, si mi capacidad vehicular me dice 600 y la demanda me dice 50, significa que estos 50 pasajeros no pueden entrar a las unidades, no pueden acceder al servicio y básicamente se están quedando fuera. ¿Ya? Entonces, posiblemente una alternativa es que agregue yo tal vez otra unidad o incremente la capacidad de las unidades con medio de cambiar de un vehículo, es decir, que posiblemente aquí no tenga 600, sino tenga de pronto 680. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo digo que yo en una hora puedo llegar a transportar 680 pasajeros, ¿ya? Y cuando tengo 650, entonces yo digo que sí llego a cubrir con esa demanda, ¿ok? Entonces aquí está, ¿no? Capacidad de línea ofrecida representado con la C es igual a la frecuencia por la capacidad vehicular, donde la capacidad de línea justamente está, esto va a estar expresado en pasajeros hora, ¿no? La frecuencia, vehículo hora y la capacidad del vehículo como tal, ¿sí? Repito nuevamente, entonces esta capacidad de línea va a estar en función de
la cantidad de pasajeros que yo puedo transportar durante una hora. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si yo sé que en una hora, por ejemplo, la frecuencia tengo 4 unidades y la capacidad vehicular tengo que es igual a 75, ¿ya? ¿Cuánto será la capacidad de línea ofrecida con estos datos? ¿Cuánto será? 75 por 4. 300. Ok, es decir, yo 300. digo, ¿no? Yo digo entonces que yo puedo llegar a transportar 300 pasajeros en una hora con vehículos que tienen una capacidad de 75 pasajeros en una frecuencia por hora de 4 vehículos, es decir, de 4 vehículos operan dentro de una hora, que esto vendría a ser que cada 15 minutos sale una unidad, entonces en una hora yo tengo 4 vehículos, ¿ok? Entonces capacidad, pasajeros, me falta esto, pasajeros sobre hora, ¿sí? Ok, ¿qué más? Ya para ir finalizando con esta parte. La hora pico y la hora valle. Esto de pronto incluso ustedes sí deben haber escuchado alguna vez, deben haber tenido una referencia. Básicamente esto es, ¿no es cierto? La hora pico, donde tenemos mayor cantidad de demandas, en este caso dentro, si hablamos dentro del transporte público, mayor cantidad de demanda de usuarios, y la hora valle, básicamente donde no hay mayor demanda de pasajeros y se presenta un comportamiento de cierta manera normal. Dentro del hora pico hablamos que generalmente estos son en la mañana o en la tarde, porque se presentan casos de que, bueno, no casos, sino en la gran mayoría, en todas las ciudades, creo, ingresos a los establecimientos educativos, a las jornadas de trabajo, las diferentes actividades. Y en la tarde, pues, el retorno a sus hogares. Entonces, hora punta o hora pico es la denominación que se da al periodo de tiempo en que regularmente se produce la mayor demanda de pasajeros. Generalmente a la saturación del transporte público, ya público, ¿no? Y las principales razones por las cuales se producen son debido a que las ciudades, la mayor parte de la masa laboral se retira de sus puestos de trabajo a la misma hora. Es decir, básicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo es, ejemplo, el comportamiento de las diferentes entidades que en la mañana ingresan, posiblemente de 8 a 9, y en la tarde salen 4 o 5 de la tarde? Entonces coinciden en los horarios, coinciden en el uso como tal dentro del mismo horario, ¿ya? Y la hora valle para el transporte público es un antónimo justamente de la hora pico, ¿no? Se refiere a las horas en las que regularmente se produce menos uso del servicio, es decir, no hay mayor demanda de viajes como tal. Se denominan así por la variación horaria de la demanda de pasajeros representados en una gráfica, suele representar una hora punto y una hora valle, que se repiten regularmente. Esto puede variar, ¿no es cierto? No es que a nivel general, a nivel nacional, yo pueda decir que de 7 a 8 es la hora pico en todo el país, en todas las ciudades. Pueden ser que sean repetitivas en algunos casos, pero esto no me asegura de que en todo lado, en toda ciudad, sea la misma hora. Puede darse que sean tal vez en otro periodo, de acuerdo a las condiciones, ¿ya? Pero eso justamente se determina de acuerdo a la cantidad de viajes, cantidad de pasajeros que se tienen, ejemplo, en el transporte público, si hablamos aquí de horas pico, horas valle en el transporte público, o a su vez ya en lo que es temas de vehículos, ¿ya? Listo, hasta ahí. Ahí el itinerario ya de despacho. Este itinerario de despacho básicamente ya es por así decirlo, donde está marcado cómo es la operación de las diferentes unidades de transporte público. Entonces, una analogía más rápida es una tabla, ¿no? Donde ahí va a estar, ejemplo, la unidad 1, inicio del recorrido en tal hora,
y de ahí nuevamente inicia a tal hora, básicamente, y ahí va a estar para cada una de las unidades. Entonces es una tabla que se elabora en base a los estudios de ingeniería del transporte, básicamente lo hemos revisado, en donde se indica por cada vehículo la hora de salida, llegada a cada terminal. Es decir, básicamente ya está programado. Entonces, el número de recorridos a realizar por el vehículo en una ida, ¿sí? De trabajo, la cantidad de kilómetros recorridos y el tiempo de operación. Es decir, básicamente lo que nosotros tendríamos o conoceríamos ya como una tablita, ¿no? Donde ahí está ejemplo las unidades, ¿ya? Una, dos, tres, ¿no? Y aquí está hora de inicio, hora final, recorrido que tiene que realizar cada una de las unidades en un periodo de operación. ¿Sí? A eso lo conocemos como ya el itinerario de despacho, o básicamente cómo debe ir cumpliendo su jornada de servicio de trabajo cada unidad, cada bus. ¿Ok? Estamos con el tiempo. Tenemos por ahí unos 5 minutitos. A ver, preguntas. Alguien me escribió aquí al chat. Ingreso. El primero, señorita Peralta, el tema de la asistencia. ¿Ya? ¿Está Peralta? Peralta Andrea, ¿está ya presente? Creo. Y luego, Franklin, ingreso puede repetir la fórmula de la frecuencia de un bus. La fórmula de la frecuencia de un bus. Sí, ingeniero, disculpe, la fórmula de frecuencia que no la puede copiar. ¿Ya está? Sí, ingeniero. Ya, bueno, la frecuencia estaba dada por el volumen de pasajeros, básicamente la representación de la sección de máxima demanda sobre el factor de ocupación por la capacidad del vehículo. Ya, a ver, entonces, ahora ahí ya finalizamos prácticamente casi todos estos elementos de operación. ¿Ya? Entonces aquí nos falta ya detallar, bueno, antes ya si no ya tenían ustedes conocimiento, tendrían que realizar, lo único que me faltaría por compartirles es el formato para la elaboración ya del el factor de ocupación. Entonces, miren, a ver, esto que me pongan atención, mucha atención en esto. De acuerdo al contenido del sílabo, ya, la continuidad, por así decirlo, de esta temática está en la unidad 3. Entonces, obviamente de aquí nos tocaría la unidad 2 y de ahí ir a la unidad 3. Entonces, yo voy a llevarlo de que ahorita, en lo posterior, vamos a revisar lo que es la unidad 3 y luego retornaríamos a la unidad 2 para que tenga secuencia y ustedes justamente puedan presentar el trabajo que yo les estoy solicitando. Es lo que me faltaría por revisar con ustedes. Bueno, estos son estos formatos, ya que ustedes puedan elaborar estos formatos en base a su información de la ruta que ustedes eligieron, ya, y eso lo vayan presentando. Pero los demás elementos como tal, ya lo hemos revisado, ojo, entonces eso significa que ustedes ya deben tener un avance, porque ya esto básicamente es una pequeña parte, ¿ya? Y esto incluso no les va a llevar mayor tiempo como tal. Entonces necesito que por favor ustedes avancen con estos diferentes elementos que ya hemos revisado y que al final no se les vuelva muy pesado el trabajo. ¿Sí? Esto me falta por indicarles.
Ok, a ver, ahora sí. Preguntas que tal vez ustedes... Ingeniero, disculpe, ¿nos puede facilitar el PDF? Claro, a ver, yo les voy a ubicar en la plataforma esta de Classroom. No sé qué pasa con Moodle, hasta ahora no nos habilita. Con todo nos manejamos en Classroom, no hay problema. Yo les subo ahí la presentación para que ustedes puedan tener acceso al documento. ¿Ok? Sí, a ver, déjenme ver si ahorita mismo les puedo subir. Es del B, ¿no? Segundo, planeación de rutas de frecuencias. Material. Ya, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ingeniero, Dígame. una pregunta. ¿Usted ya creó el aula de Classroom? ¿O no les envié el enlace a ustedes? Bueno, yo no estoy en esa clase. No, ingeniero, no nos ha enviado todavía. Eso también le iba a preguntar. Ajá. Ya. A ver, ya les envío ahorita. Sí, por favor. Ok, ya deben tener un ratito que he estado. La recomendación, ¿no es cierto? Para matricularse ahí en Classroom, utilicen un solo correo. Si saben matricularse de otros correos, ubiquen su nombre, nada de diminutivos, sobrenombres, ni nada, sino sus nombres y sus apellidos, ¿sí? Para poderles identificar incluso con mayor claridad. A ver, déjenme compartirles ahorita el enlace. Sé que ya les había enviado. Copiar enlace. A ver, les envío acá por el chat de, no solamente Hey. Acá y en el chat del WhatsApp. Segundo. B. ¿Quién se salió del grupo? Parrales. Parrales dice María, ¿no está ahí con ustedes?
No, ingeniero. Las dos compañeras Parrales y Samara no está. Hace tiempo ya se Sí, retiraron. hace tiempo. Ya soy bien distraído ahí. Ya, entonces matricúlense, por favor. Ya les subí ahí el material. Pueden descargarse y seguir avanzando con ese trabajo. No se dejen acumular porque luego tal vez no les va, el tiempo les va a ser muy corto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No, ingeniero. Listo, para que tengan su tiempo también de Tengo receso. una pregunta, ingeniero. Claro. ¿A qué se basa ese proyecto? ¿A Por lo qué que se basa? yo, o sea, yo sé que los compañeros han hecho un proyecto de vehicular y ya tienen una información. Y supongamos yo ya ese documento lo perdí porque lo tenía en otro correo. Entonces, ¿cómo hago yo? A ver, no un proyecto como tal. Tienen que ir desarrollando cada uno de los elementos que hemos trabajado en clase, y estos elementos de Ya, operación. Básicamente eso. Y eso ya lo formulan ustedes dentro de un documento, no como tal vez un proyecto como tal. No en ese sentido, sino ya sobre todo que vayan cumpliendo cada uno de esos elementos. Eso no es lo que más me interesa. ya, o sea, puedo utilizar una ruta de aquí, de playas, Claro, y a de base de esa transporte público. información puedo hacer la tarea. ¿No? Pero traten de considerar que sea transporte público urbano, ya, porque Sí, las otras modalidades es bien diferente en algunas partes, en algunos elementos. Entonces, van a tener por ahí algunos errores, por así decirlo. Entonces, traten de que sea de transporte yo público aquí en urbano. playas es la cooperativa 25 de julio, Ya, que tiene la perfecto. línea 1 y la línea 2, la 3 y la 5. Ahí trabaja con una línea nomás, solamente una línea es necesaria. Listo. Gracias, Ya, ingeniero. Esa era mi pregunta. ok, listo. Ya, Muchas bueno, gracias. no les quito más el tiempo para que se den un descanso y entiendo continúen no posterior con las clases. Ya, que pasen un buen día, un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Hasta De luego. semana. Gracias.